Hoy, programa especial, mesa de análisis, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Puntos Suspensivos. El día de hoy con un programa especial. Estamos transmitiendo desde Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, a través de la plataforma en internet de Radio AMLO. Y hoy tenemos una mesa de análisis con dos temas de política internacional. Hablaremos de las giras de Andrés Manuel López Obrador por Sudamérica y la que realizó en Estados Unidos y Europa. Por otro lado, abordaremos un tema que aquí en Puntos Suspensivos hemos seguido de cerca, la situación actual de Cataluña. Para ello contamos con la participación de dos especialistas que nos compartirán sus análisis y nos acercarán a estos temas. Está con nosotros y agradecemos su presencia el embajador Sergio Romero Cuevas, que fue embajador de México en distintos países como Nicaragua, Haití, Paraguay, itinerante para las islas anglófonas del Caribe, representante especial del secretario general de la OEA en Haití y testigo internacional de las pláticas de paz de Colombia realizadas en México. Muchas gracias, embajador, por aceptar acompañarnos. Está también con nosotros el maestro Héctor Lerín Rueda, diplomático de carrera y catedrático del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Bienvenido, maestro Héctor. Gracias, Miguel. Bueno, en la conducción vamos a estar Ani Serena y su servidor Miguel Ángel Aguilar. Le proporciono los medios con los que contamos para que nos contacte y hagamos así un verdadero diálogo. Nuestro teléfono es el 55 64 25 13 74. 55 64 25 13 74. En Facebook nos encuentra como Puntos Suspensivos Radio. Y estamos listos para empezar. El pasado mes de agosto, el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira por Sudamérica. En esta gira se reunió con la presidenta chilena Michelle Bachelet y un par de días después, Andrés Manuel visitó al presidente de Ecuador, Lenín Moreno. El mismo Andrés Manuel dijo que esta gira fue con el objetivo de informarles a los mandatarios de ambos países sobre su partido, su proyecto de nación y estrechar lazos con esas naciones. El martes 5 de septiembre, el líder nacional de Morena inició una gira internacional en la que visitó Estados Unidos, España e Inglaterra. Entonces, con ese marco, pues podríamos preguntar, o tras la afirmación de Andrés Manuel, cuando nos dice que la mejor política exterior es la política interior, ¿hasta qué punto esto es razonable? Yo creo que, otra vez muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Bienvenido. Yo creo que es importante lo que ha señalado Andrés Manuel, porque está hablando de un proyecto de nación y la política exterior debe ser un complemento del esfuerzo nacional en el modelo que Andrés Manuel ha señalado en el programa, el proyecto 18, que deseamos se establezca en el país. Entonces sí, la política exterior tiene que ser un complemento de la política interior, independientemente de que la política exterior sea pues la primera línea de defensa de la patria. Sí. Pero sí, me parece totalmente acertado lo dicho por Andrés Manuel. Maestro Héctor, estos viajes, pues, que digamos por el momento político que se vivía o que estamos viviendo, ¿qué tan pertinentes fueron, pues, en su opinión? Bueno, mire, totalmente pertinente ante la campaña de desprestigio que se ha estado lanzando recurrentemente en contra de Andrés Manuel. Y por otra parte,
hacía falta que a Andrés Manuel se le viera que tiene una presencia internacional. Él desde luego que la tiene, no necesitaba hacer una gira. Más bien hasta podríamos decir que contrasta con la política de campanario toluqueña, no lo digo en sentido despreciativo, sino en el sentido de la política tan limitada que desarrolla el gobierno de México. Y por otra parte, bueno, es importante ante la campaña, por ejemplo, que han desarrollado algunos periódicos importantes, claro, de Wall Street, sí, de Nueva York, en contra de Andrés Manuel, haciendo diversas acusaciones, de tal manera que era importante que se vea que Andrés Manuel es una gente con tablas, con visión de Estado, que es una persona que está en capacidad total de dirigir el país. Así que desde ese punto de vista, la gira, aparte de exitosa, me pareció totalmente pertinente. Y sobre todo, que informen directamente cuál es su idea, cuál es el proyecto de nación que Morena desea impulsar. Que se entienda que esta es una nueva proyección del país en un marco distinto, en el marco de la honestidad, de pensar en la patria, de pensar en los que menos tienen, etcétera, etcétera. Esto lo hizo Andrés Manuel seguramente con toda claridad en sus contactos en el exterior. Por supuesto. Y bueno, algo que nos comentaba, embajador, en el sentido que efectivamente la política exterior pues es la primera línea de defensa. La verdad es que con los antecedentes que hay, pues ahorita esa línea está medio que flaca, ¿no? Pues yo creo que sí, hay una perversión en la concepción de lo que tiene que ser nuestra política exterior. Esta visión que tienen los neoliberales de que el único interés de México tiene que ser sus relaciones con los Estados Unidos, bueno, un poco más con Canadá también, y la Unión Europea, pero fundamentalmente con los Estados Unidos. Y hemos entregado decisiones que nos correspondían exclusivamente a los mexicanos, no solamente la entrega de las riquezas del país en el petróleo, sino los temas de seguridad nacional. Han hecho aparecer a México los neoliberales, los gobiernos neoliberales, como si fuéramos un país sin intereses propios. Simplemente piensan que lo que está bien para los Estados Unidos está bien para nosotros. Yo recuerdo a Felipe Calderón diciendo que éramos aliados de los Estados Unidos. ¿Tendrá noción este idiota de lo que quiere decir eso? ¿Del peligro que puede representar para México decir que somos unos aliados de los Estados Unidos? No, somos vecinos, socios comerciales, países interconectados en lo económico, en lo social, en lo cultural, lo que ustedes quieran, pero aliados tiene una connotación militar. Sí. Entonces eso no se vale. Y ahí es donde están perdidos. Sí. México tiene sus propios intereses nacionales, legítimos. Y eso es lo que va a defender Andrés Manuel. Y eso es lo que va a defender un gobierno de Morena. Sí, no, quería agregar algo. Okay. Y es real esto que nos comenta, embajador, porque precisamente ese es un poco el cuestionamiento, ¿no? Pero aquí vamos a intentar desmenuzar un poco esto y bueno, viene el siguiente cuestionamiento. ¿Qué elementos explican la decisión de Morena y Andrés Manuel López Obrador para iniciar una gira internacional? Yo creo que Héctor ya avanzaba alguno de las aristas de esto. El explicar en el exterior a los países de América del Sur, los países que están dentro del marco de la izquierda latinoamericana con proyectos interesantísimos, como son Ecuador, Chile un poco también, sí, explicar qué es lo que vamos a hacer. Lo dijo claramente en el Congreso, en el cuarto Congreso, Andrés Manuel. No somos Venezuela, ni Trump. Y en eso tiene toda la razón. México y Venezuela se parecen porque somos latinoamericanos, porque compartimos aspiraciones, ideales, de unión, de hermandad, pero Venezuela tiene las características de su historia y su realidad actual, y México tiene las suyas.
Sí, Venezuela, un país monoproductor y monoexportador de petróleo, y México con una enorme variedad de opciones económicas y comerciales. Entonces sí había que aclarar muy bien a los países visitados qué es lo que vamos a hacer, porque vamos a ganar. Eso. Sí, parece que, bueno, no parece, sino que en el mundo existe una perspectiva de México como un país violento, como un país corrupto, como un país que tiene gravísimos problemas de derechos humanos. Y entonces Andrés Manuel tenía que salir a explicar un poco ante los gobernantes y ante la sociedad civil, ante los académicos, ante las personas con las que se reunió, que México también tiene gente diferente, que México no es totalmente la imagen que existe del gobierno mexicano, porque pues es cierto, las relaciones diplomáticas son unas y a veces la diplomacia obliga a tratarse entre presidentes con deferencia, con cortesía, pero pues en el exterior muchos ven a México pues desde el punto de vista negativo, ya saben lo que es la prensa amarillista. Entonces Andrés Manuel tiene que salir a explicar que otro México es posible, como se dice por ahí, ¿verdad? Claro. Que se pueden hacer las cosas diferentes, que este país puede no ser un país corrupto. Y ya que el señor embajador mencionó el caso de Venezuela, hay que decir una cosa muy importante. El gobierno de México ha sido, óigase bien, terriblemente agresivo con un país y con un pueblo amigo de México. Venezuela pertenece hasta hace poco tiempo a la OEA, a la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, a las Naciones Unidas. Entonces México no tiene ningún derecho, ni Peña Nieto, ni el presidente del PRI, en estar atacando y estar insultando al gobierno de Venezuela, diciendo que vamos a hacer, que Andrés Manuel va a ser un Maduro y tonterías porque si son tan buenos para adivinar el futuro, ¿por qué no mejor nos adivinaron un futuro como el de Suiza, como el de Noruega, donde no hay corrupción? Eso también, parece que les gusta echar la baraja. A ese nivel han llegado, es su capacidad analítica, ¿verdad? Sí, claro, y la capacidad de relacionarse, ¿va? Porque efectivamente la idea que hay de México en el exterior, pues es esto que nosotros vemos permanentemente, ¿no? Y es un tema muy interesante esto de que comenta maestro Lerín, porque efectivamente, o sea, priva la violencia, pues la no cobertura de los derechos humanos más básicos. Entonces, efectivamente, creo que fue, por un lado, una ventaja que Andrés Manuel fuera a presentar esta imagen distinta de la que hablan todos los medios, ¿no? En este sentido, bueno, yo aquí no con afán de ser adivino, ¿no? Pero me imagino que hizo eco este mensaje en esta gira. Yo creo que tuvo una gran cobertura. Mediática en México muy poca, sí, de los medios tradicionales vinculados al poder, pero en redes sociales, en algunos periódicos, en algunas revistas, se le dio un muy amplio espacio a la gira de Andrés Manuel. Entonces, eso lo esperábamos, sí, quienes somos parte de Morena, esperamos que los medios grandes no dijeran mucho. Simplemente, pues andaba por allá Andrés Manuel, ¿no? Pero pues lo recibió la presidenta de Chile, sí, ¿no? El presidente de Ecuador, que no son... El presidente del Salvador, perdón. Por eso. Que han sido bastante exitosos. Exacto, entonces eso tiene un peso específico. Sí. Y lo mismo, si ustedes voltean hacia el norte, y hacia Europa. Sí. México efectivamente tiene una situación social muy seria. Para nadie es un secreto los más de 100,000 muertos, ¿verdad? Y la violencia que todos los días golpea a la cara de la sociedad. Pero sí podemos hacer algo distinto. Eso es lo importante, eso es lo central. ¿Sí? El poder decirle al mundo, vamos a hacer algo distinto. Se va a acabar esta historia de la famosa guerra que inventó Felipe Calderón, que luego dijo que nunca lo había dicho.
Y por ahí le publicaron el video de la guerra, ¿no? Esta guerra. Entonces, sí se puede. Y eso, lo reitero otra vez, es el mensaje central que lleva Andrés Manuel en sus giras internacionales. Un México distinto es posible. Sí, y también que le quede claro a la comunidad internacional que lo recibió que el partido Morena tiene un proyecto de nación, sí, un proyecto claro para dirigir este país, que no se necesita una gran ciencia, porque que no nos digan que los que están gobernando son de una gran ciencia. Sí, claro. Sí, y que simplemente, no, bueno, puede ser no tan simple, pero que el elemento estructural que los atraviesa es el de la corrupción, ¿verdad? Y que se necesita trabajar sin ese aspecto, que es posible gobernar este país y que se vea que la izquierda puede hacerlo, que está en capacidad de hacerlo. No, y además va por buen camino, ¿no? La verdad es que todo se está acomodando para que no quepa duda de la victoria, pero bueno, aquí creo que también fue muy importante en la gira que hizo por Estados Unidos llegar justamente a la comunidad de migrantes, ¿no? Con toda esta gente y digo, tampoco fue muy valorado, ¿no? Esta situación ni por los medios ni por la población. Muchos decían que andaba, pues ya se fue de vacaciones, ¿no? O sea, a ese grado, ¿no? Llega, ¿no? El querer golpear, ¿no? Sí, como dicen por ahí el refrán mexicano, el lobo cree que todos son de su condición. Exacto. Hace no mucho, Peña Nieto y su gabinete, o bueno, una parte de ellos, se fueron a Gran Bretaña, y nada más en el puro traslado de México a la Gran Bretaña se gastaron $100,000 en alimentos. Sí. ¿Sí? Entonces, eso verdaderamente es un desperdicio, ¿verdad? Pero pues bueno. No, tienen que cuidar su alimentación. Ahora sí están desmejorados. Como el ciudadano que le dijo a Diego Fernández Ceballos y al secretario general, ¿comieron bien? Sí. Porque hay 60 millones de mexicanos que no comen bien, ¿no? Y la respuesta, ¿no? Así es esto, ¿no? Sí. Pues mira, bueno, y yo lo que quería ahondar un poco es, realmente la comunidad de migrantes, pues también recibieron muy bien a Andrés Manuel, ¿no? Sí, pero además yo lo que veo muy importante, a reserva de lo que dice el señor embajador, es que Andrés Manuel defendió de manera clara, elocuente, precisa y puso en su lugar primero la situación real, económica y política de los migrantes, y también se encargó no de llevar la contraria en un sentido agresivo, sino manejando elementos estadísticos, académicos, intelectuales, sociales, poniendo en perspectiva la importancia que han tenido los migrantes mexicanos y de qué manera se les está atacando prácticamente en sentido fascista en Estados Unidos, defensa que por cierto aquí al gobierno mexicano no le hemos visto. Somos buenos para atacar a otros países, ¿verdad? Sí, claro. Pero no con Trump ni con ellos, ¿verdad? Sí, no. Ahí está. Y bueno, justamente esta sería la última pregunta de este bloque. ¿Qué implicaciones tiene que Andrés Manuel haya sido recibido por presidentes latinoamericanos de izquierda que son exitosos y populares? Ya nos comentaba, señor embajador, algo al respecto, pero realmente, ¿en qué posición regresó Andrés Manuel después de estas giras? Pues yo creo que regresó en una posición de haber cumplido con el objetivo del viaje. O sea, el ser recibido, insisto, por jefes de Estado, siendo él un jefe de un partido político, tiene una relevancia especial. El mensaje es: la izquierda mexicana está siendo escuchada en otros países. Morena ha adquirido una estatura que nadie pensó que podía llegar a tener. Ahora la tiene. Insisto, no solo en los países latinoamericanos, ¿sí? En Estados Unidos y en Europa. Morena es ya una realidad presente y actuante de la política mexicana en el mundo. Y en poco tiempo lo ha logrado. Pues sí, en 3 años, en días pasados por ahí, leía yo, no sé quién decía, pero el PRI tiene 80 y tantos años, ¿verdad? El PAN ya tiene 70 y tantos años, ¿verdad?
y Morena escasos 4 años, ¿verdad? Sí. Y pues con un gran peso político. Exacto, y siendo protagonista, pues, y la verdad es siendo una opción viable y que todos, pues tenemos la certeza de que puede llegar a ser el transformador de esta realidad, ¿no? Que ahorita nos deja mucho que desear. Pues vamos a hacer Perdón, quisiera añadir una Claro, adelante. En el tema de los migrantes, de los trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unidos, yo creo que también el proyecto de nación habla de lo que tiene que ser toda la red de los consulados mexicanos en ese país. Sí, procuradurías de defensa de los trabajadores. Aunque los consulados, y México es un país que de alguna manera inventó una figura que se llama los cancilleres de protección, que son los empleados administrativos de los consulados, que desarrollan ya esta actividad, pero hay que redoblarla, eso es evidente, no es suficiente, ¿sí? Y tiene que ser parte de una política del Estado dentro de los Estados Unidos. Se habla del apoyo de la sociedad civil estadounidense, de empresarios, de gobiernos locales, en fin. Esto es algo que tiene que hacerse. Muy bien. Bueno, pues vamos a regresar con este tema a nuestro segundo bloque. Por lo pronto hacemos nuestro primer corte de estación. Recuerde que estamos en puntos suspensivos. Hoy, programa especial, mesa de análisis, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Puntos suspensivos. Programa especial de Puntos Suspensivos, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Muy buenas tardes, querido auditorio, aquí en el micrófono su amiga Ani Serena, y como ustedes saben, tenemos una mesa especial el día de hoy sobre las giras internacionales de AMLO, y queremos agradecer la presencia del embajador Sergio Romero Cuevas y el maestro Héctor Lerín Rueda, a los cuales agradecemos su presencia en nuestro programa Puntos Suspensivos Radio. Y buenas tardes, embajador, señor embajador, buenas tardes, maestro. Y bueno, vamos a continuar con esta situación. Ustedes mencionaban que al entrar Andrés Manuel López Obrador con esta nueva política, al ir visitando los diferentes espacios, ¿verdad?, internacionales, pues tenemos un México distinto, podremos tener un México distinto que puede ser posible, una política en general con un soporte diferente, ¿verdad?, con un proyecto de nación que puede ser muy valioso, que va a ser en realidad muy valioso, y que pues este proyecto es viable. Bueno, yo quiero preguntarle, señor embajador, ¿cómo evaluaría desde su punto de vista las giras que AMLO realizó por Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles y Washington? Yo creo que fue extraordinaria su presencia, los mexicanos residiendo en estas áreas de los Estados Unidos. Le dieron un tratamiento increíble, afectuoso, cálido. Uh-huh. Y ese era el objetivo.
Sí, también decirle a nuestros trabajadores que por necesidades económicas se van a vivir a otro país, que cuentan con México, que cuentan con un proyecto distinto para apoyarlos, para que puedan ellos, mientras la patria no les pueda dar chamba, ¿sí?, hacer su lucha en territorio de los Estados Unidos, cosa que ha ocurrido históricamente de manera impresionante. Yo recuerdo el convenio de trabajadores migratorios allá por los años 50, 60. Teníamos en la Secretaría de Relaciones Exteriores incluso una Dirección General de Trabajadores Migratorios que se encargaba de cobrar los sueldos caídos de los trabajadores, las indemnizaciones, en fin. Yo decía hace rato que es un tema que la Secretaría y el Servicio Exterior Mexicano han atendido de manera muy importante, hasta crear una Dirección General de Protección. Sí. Pero insisto, Andrés amplía esto al hablar de que los consulados sean procuradurías de defensa de los derechos de los trabajadores. Exacto. ¿Y algo que quiera agregar, maestro? Bueno, me parece muy importante la conferencia que dio en Washington, en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, porque él ahí tuvo un amplio auditorio de académicos, de intelectuales, de gente de los medios, de inversionistas, en los que él les explicó cuáles son los desafíos de este país y cuáles son las posibilidades de resolver pues sus problemas más acuciantes desde un partido como Morena, ¿verdad? Entonces, sirvió mucho que se pudiera escuchar su opinión ahí. Sí, y pensar que ahí hay muchos mexicanos que tienen sus raíces aquí en México, que finalmente esa relación, ¿verdad?, es sumamente importante. Entonces, ese éxito que tuvo en esa gira. Bueno, ¿es posible que la próxima victoria de Morena y Andrés Manuel puedan frenar un poco las agresivas políticas de Trump hacia México? Yo creo que sí, mire, cuando una relación entre dos gobiernos se produce en el marco de respeto, de dignidad, no de sometimiento, es posible cambiar muchísimas cosas. Si nosotros analizamos lo que ha ocurrido desde la llegada del señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos y su relación con el gobierno mexicano, a mí, como mexicano, me da pena. Hemos hecho todo sin que nos los pidieran siquiera. Nos pusimos a la cabeza en la OEA del proyecto contra Venezuela. ¿Por qué? Decía el maestro Lerín, un país amigo de México. No nos metemos en lo que pasa en Venezuela. Deseamos que arreglen sus problemas internos de la mejor manera. Pero tomar la bandera en contra de un gobierno amigo, a mí me parece fuera de toda lógica. Sí. Entonces, ¿qué más hemos hecho? Pues hemos hecho todo para congraciarnos con el régimen de Trump. Y el respeto se gana con dignidad. Esa es mi visión. Sí, aunque no hay que olvidar, embajador Miguel, compañera, que realmente, así sea poquito, pero la participación del gobierno de México en las elecciones de Estados Unidos, con la intervención de la ahora canciller Videgaray para traer aquí a señor Trump, un gran enemigo de México, es una cosa que pues no es muy fácil de olvidar, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿verdad?, pues ahora tenemos a ese señor que confesó que no sabía de política exterior, ahora es nuestro canciller, ¿verdad? Y por cierto, es el padrino del que ahora pues aparece ahí como medio designado, el señor Meade, ¿verdad? Realmente ese es su padrino, ¿verdad? Pero hay otra cosa historia que hay que destacar ahí, maestro Lerín. El haber intervenido en la elección de los Estados Unidos, creo que yo comenté algo la vez pasada, de ver a 3 senadoras mexicanas con una camiseta apoyando a Hillary Clinton. Tampoco tenían idea de la gravedad de ese acto, porque si nosotros intervenimos en su proceso interno, ellos van a decir, oigan, yo también, ¿no? Sí. Yo también tengo derecho a intervenir. Y ya empezaron a hacer algunos comentarios. Sí, así. ¿Sí? Es un peligro para Estados Unidos que un izquierdista llegue a la presidencia. ¿Sí?
felizmente el propio Videgaray dijo que no le parecía correcto que se interviniera en los asuntos internos de México, sobre todo en los electorales. De cualquier manera. Pero lo hizo un poco forzadito, ¿no? De cualquier manera, embajador. No, yo sé. Que estamos de acuerdo que los gringos intervienen aquí con permiso, sin permiso, ¿verdad? Cuando lo hacen público, pues desde luego se ve muy mal, como lo han declarado gente del gobierno de México. Pero generalmente, pues aquí lo hacen muy por debajo del agua, ¿verdad? Y con esta descripción que nos han dado, ¿creen que sea factible negociar un TLC que no perjudique al país? ¿O debe esperarse a que sea el nuevo gobierno de Morena que concluya una negociación razonable con Estados Unidos? Mire, Andrés Manuel ya ha dicho que lo razonable sería, lo dijo en el pasado Congreso, que lo razonable sería que un nuevo gobierno en México sea el que negocie el Tratado de Libre Comercio. Y esto conste, también puede implicar a Morena. Morena no está en contra del comercio internacional. Y ahorita sería una tontería borrar de un plumazo el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, en mi opinión, en general, ha perjudicado a los mexicanos. Ha beneficiado a 1,500 empresas, ¿verdad? Y ha beneficiado a muy poca gente, a la mayoría de los mexicanos, y pregúntenle a los campesinos, a millones de gente que han tenido que irse a Estados Unidos, a los millones de pobres que están quedando en este país, cómo nos ha perjudicado. Sin embargo, la realidad de que Estados Unidos está ahí, ¿verdad?, en nuestra frontera, 3,300 kilómetros de frontera. Nadie podría negar, sería un tonto, que no tuviéramos comercio con ellos. No, desde luego que el comercio tiene que darse, pero no en los términos en que lo están manejando estos señores, que realmente nos han pisoteado y nos han hecho lo que han querido y han pasado por encima de nosotros. Y estos señores ahí, que por cierto, pues hicieron todo lo posible para que entráramos al Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Entregaron todo para que fuéramos aceptados en él, y ahora, pues de una patada, prácticamente los norteamericanos nos están rechazando, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay que negociar de manera diferente el tratado. Negociar, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido es importante contemplar algunos otros escenarios, ¿no? Entonces, Andrés Manuel también hizo una gira por Europa, me parece que también con la intención de afianzar lazos, ¿no? Con Europa y México. No sé si... Pues el tema de la diversificación es una cosa que desde que yo era muy joven e ingresé en la Cancillería, también el señor embajador lo puede confirmar, es un tema que se ha manejado recurrentemente, pero ahora de repente, cuando nos dan una patada en el Tratado de Libre Comercio, entonces ya a la desesperada hablan de diversificación. Esto se debió haber hecho desde muchos años atrás y no poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Cómo se llama esa enfermedad que tienen algunas personas que no pueden mover la cabeza? Tortícolis, ¿no? ¿Sí? Pues, solamente veíamos hacia el norte y tal parece que no podíamos ver, por ejemplo, hacia América Latina, hacia Europa, Asia, ¿verdad? Ahora sí la estamos redescubriendo, pero cuando tenemos un problema gravísimo encima. Yo me acuerdo muy bien que en la época de Calderón, por ejemplo, cuando tenía de canciller a una mujer, Patricia... Secretaria, sí, Patricia... Espinosa. Patricia Espinosa, sí. Exactamente la crisis del 2008 que nos vino de Nueva York, ¿verdad? Ya saben todo lo que pasó. Entonces la canciller dijo, hay que estar cerca de América Latina, hay que acercarnos a ellos para poder venderles. ¡Ay, qué grosería! ¿Por qué no pensamos siempre en tener amistad con América Latina? Pero por solidaridad, por cooperación. No, ahora sí que tenemos una grave crisis. Existe América Latina. Y por cierto, recientemente también han vuelto a manejar eso en el gobierno de México. Ahora sí hay que mirar para atrás. Pero a la desesperada, ¿verdad? Un poco como patadas de ahogado. Claro que hay que diversificarnos, claro que es bueno. Y que es bueno que Andrés Manuel vaya a Europa, ¿verdad? Y plantee y lo reciba gente como Corbyn, que lo reciban en España y en Alemania. Eso es bueno. Eso es bueno. Y bueno, embajador, ¿cómo se debería de evaluar en general entonces la política exterior de México cuando la Cancillería está manejada por un inexperto reconocida por él mismo? Híjole, me puso usted una tarea muy fácil, muy fácil, porque si algo ha tenido nuestro país a lo largo de decenios, ha sido una política exterior congruente, legalista, apegada al derecho internacional,
pensando en los intereses de México, contraria a las actitudes y acciones imperiales. Sí. Yo hablé la vez pasada aquí de la reacción de México ante la invasión a Guatemala, ¿no? Con el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Hablé de la intervención en República Dominicana. Todas esas intervenciones con una enorme lógica jurídica y una dignidad única. El caso de Cuba, ¿sí? Aunque por los intereses de México tuvimos que atenuar un poco la actitud con los Estados Unidos y buscamos la salida en la tesis de que eran incompatibles la democracia con el marxismo-leninismo, cosa que se informó desde luego antes de hacerla al gobierno de Cuba, y no rompimos relaciones con Cuba. Pero eran posiciones claras, netas, apegadas a derecho, respetuosas de los demás. La autodeterminación es un principio que está ahí en la Constitución, pero no solamente ahí, está en la Carta de la OEA, está en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Sí? La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, no al uso y la amenaza, al uso de la fuerza y la amenaza. ¿No? Cosas que están haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Díganme ustedes de esta crisis con Corea del Norte, ¿no? Y nosotros que expulsamos al embajador de Corea del Norte. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, querido auditorio, les recordamos que estamos en una mesa especial sobre las giras internacionales de AMLO. Agradecemos la presencia del embajador Sergio Romero Cuevas y el maestro Héctor Lerín Rueda. Y continuamos, nos vamos a un corte. Hoy, programa especial, mesa de análisis, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Puntos suspensivos. Programa especial de Puntos Suspensivos, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Estamos de regreso en Puntos Suspensivos, transmitiendo desde Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, a través de la plataforma en internet de Radio AMLO. Nuestro teléfono, se lo digo nuevamente para que se comunique, 5564-251374. Más despacio para que lo apunte, 5564-251374. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestros invitados especiales, el embajador Sergio Romero Cuevas y el maestro Héctor Lerín, por acompañarnos. Y bueno, pues ahora, como le habíamos adelantado, vamos a tocar un segundo tema en esta mesa, y es que hace unos meses, por distintos medios, nos enteramos que el gobierno de Cataluña estaba organizando un referéndum de carácter independentista. La reacción del gobierno central de España no se hizo esperar y declaró ilegal este referéndum. El gobierno catalán continuó con su plan original y llevó a cabo el 1 de octubre,
y en medio de una respuesta violenta por parte del gobierno central. Ahora mismo están en tiempo de campañas rumbo a las elecciones convocadas por el gobierno de Mariano Rajoy, con un gobierno catalán depuesto después de la aplicación del artículo 155. En unos casos se enfrentan la ley desde Bélgica y en otros casos detenidos y encarcelados por el gobierno central. Más allá de que en un momento hablemos de lo que viene para la región de Cataluña y para España en general, pues me gustaría que nos platicaran, embajador, maestro Lerín, qué antecedentes históricos nos permiten entender la fuerte tendencia independentista de los catalanes. Con mucho gusto. Mira, me permití traer aquí un artículo publicado hace 3 semanas por Porfirio Muñoz Ledo, un hombre bien informado y bien formado. Y habla precisamente de la situación de Cataluña y nos da unos elementos, creo que invaluables, para entender lo que está pasando ahí. Entonces me voy a permitir leer algunos pequeños párrafos. Dice aquí que el dramático referéndum celebrado en Cataluña sobre su independencia ha recibido críticas acerbas por el uso desproporcionado de la fuerza y de un discurso añejo y amenazante que recuerda la intolerancia del franquismo. Olvidan que se trata de una vuelta al concepto original de soberanía que se coloca por encima de la democracia formal. Muchos estados en Europa son fruto de secesiones, de imperios bajo el impulso de movimientos independentistas. Cataluña en 1118, junto con la Corona de Aragón, fue un principado con un gobierno y territorio independiente e instituciones históricas, lengua, cultura e intereses comunes que existieron antes de la actual conformación política. En 1645 se estableció por primera ocasión la República Catalana. Días después, ante la entrada de Felipe IV de España, decidió proclamar a Luis XIII de Francia como conde de Barcelona y colocó al Principado de Cataluña bajo la soberanía francesa. Con el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, estableció un principado de equilibrio entre las dinastías de todas las regiones, que hizo posible la expansión imperial española. En la Guerra de Sucesión de 1701 a 13, entre los Borbones y los Asturias, Cataluña pagó un alto precio por apoyar al candidato derrotado y quedó como una administración centralizada y monárquica. Después del establecimiento de la República de 1873, ocurrieron 2 intentos independentistas, 4 guerras civiles, una revolución industrial que transformó la fisonomía del país y 2 siglos de devastadora dominación española que condujeron al republicanismo federalista. Fue hasta la Segunda República Española en 1931 que se proclama la Tercera República Catalana y 3 años después el Estado catalán. Después de la Guerra Civil Española y para dar curso a la transición, España restauran la monarquía y establecen un régimen autonómico deficiente que concede desiguales derechos a las partes integrantes, pero no otorga plenos derechos de soberanía a las comunidades. En el conflicto de hoy no se pueden ignorar las prácticas de la Unión Europea desde su creación. Se teme que el camino de Cataluña puede ser seguido por Euskadi o por los flamencos en Bélgica, pero no hubo oposición a la desarticulación de Yugoslavia, cosa que mencionaba yo hace rato cuando comentábamos, mal llamada balcanización, pues obviamente compuesto por varias naciones, aunque hayan tenido que tolerarse excesos xenofóbicos. Tras la caída del muro de Berlín se observó como un hecho natural la implosión de la antigua Unión Soviética y comenzó a hablarse de la Europa de las regiones más que de la Europa de los estados. Aquí tenemos un pequeño cuadro, ¿sí?, que nos explica, que nos da antecedentes históricos que me parece que sea indispensable que conozca los radioescuchas de esta estación, porque se armó una laraca y la gente hablaba sin tener conocimiento de causa.
Yo confieso que no sabía todos estos datos que nos da ahí Porfirio Muñoz Ledo, ¿sí? Aunque estaba a favor de la independencia de Cataluña, por eso de la Constitución mexicana, ¿sí? El apoyo a la no intervención, a la autodeterminación, etcétera, etcétera. Y me choqueó que el gobierno de México reaccionara en voz primero del presidente Peña Nieto, como si alguien nos hubiera pedido también. Opinión, México no reconocerá la declaración unilateral de independencia. Y luego el secretario de Relaciones, que no canciller, igual, no vamos a reconocer una... México no practica el reconocimiento de estados o de gobiernos. Tenemos en nuestra tradición diplomática la doctrina Estrada. México sufrió desde la independencia, ¿sí?, estas prácticas que nos condicionaban el reconocimiento, ¿sí?, cuando se hace independiente el país, cuando se realiza la revolución, ni siquiera se nos invita a la Sociedad de Naciones, ¿no? Entonces, a mí me sacó de mi base esta declaración que, insisto, nadie le pidió, que yo sepa, al gobierno de México hacer. Lo que pasa es que son tantos los vínculos económicos con el Reino de España que... Hay que quedar bien. Sí. Ahí me quedo. Sí. No, y similitudes, ¿va? Porque ahora mismo, después de toda esta crisis, pues han salido muchísimos casos de corrupción, ¿no? En España, que muchos incluso dicen que todo esto fue como una humareda para tapar la corrupción tan fuerte que hay allá, y nos sorprende como si aquí estuviéramos en otra dimensión, ¿va? Pero bueno, regresando un poco, es muy interesante tener estos antecedentes. Y entonces aquí la pregunta sería, maestro Lerín, ¿por qué se ha trascendido tanto el tema de la independencia? O sea, ya nos platicaba el embajador de los antecedentes que hay, y podemos concluir que entonces esta lucha independentista pues tenía fundamento, ¿no? Pero entonces aquí, ¿por qué ha trascendido tanto este tema ya a nivel mundial? Pues porque la comunidad europea ha querido dejarlo como que, bueno, esto es un problema interno, ¿no? Que lo arreglen ahí, pero realmente ya trascendió pues a todo el mundo, ¿no? Sí, pues mira, ni tan problema interno de España que sea la opinión de la Unión Europea, porque la Unión Europea claramente como entidad, ellos condenaron que los catalanes quisieran independizarse, ¿verdad? Claro, ya sabemos en este momento quien domina la Unión Europea pues es una política conservadora, son partidos conservadores como el que sostiene al señor Rajoy. Yo creo que estamos en un momento evidentemente pues de globalización, en que cualquier asunto de este tipo, porque por pequeño que sea, pues impacta a toda la comunidad internacional. Yo siempre les decía a mis alumnos que deben entender la globalización como una telaraña, ¿verdad? Cualquier orillita que uno toque, una telaraña que sea gigante, se mueve todo el conjunto, ¿verdad? Entonces, un poco así es la globalización. Pero desde luego, esto causa impacto. Primero porque quizás si esto tuviera lugar, a lo mejor, y sin ser grosero ni despectivo, en un país africano, por ahí, pues a lo mejor a alguien no le haría mucho caso. Pero México tiene muchos vínculos con España, pues, ni se dice cuántos, ¿verdad? Y por otra parte, que en pleno siglo XXI, una pequeña extensión territorial como Cataluña, de 32,000 kilómetros cuadrados, que solamente ves 4 veces mayor que Puerto Rico, que es una pequeña islita, pues parece muy impresionante. Y claro, estamos, como digo, en una época de globalización en que cualquier asunto, cualquier tenor de este tipo, pues impacta más, sobre todo por cuando se piensa que los catalanes han hecho una declaración de independencia prácticamente unilateral, al margen de la Constitución española. Y no quiero ser muy legalista, pero pues evidentemente ellos están en su derecho de declaración de independencia. Ustedes se acuerdan, ¿a poco el cura Hidalgo y Morelos le pidieron permiso a España para hacer la independencia? ¿Iban a pedir permiso? Pues no, ¿verdad? Claro. Lo hacen y lo hacen. Entonces yo veo por ahí un tema que también impacto. Sí, porque por ejemplo, bueno, efectivamente, sí unilateral,
pero legítimo, ¿no? Absolutamente. Regresemos otra vez a los antecedentes. Estamos hablando de la Tercera República Catalana, no es la primera, ¿no? Sí, y claro. por los procesos de secesión en Europa, pues agarraban a unos por acá, otros por acá, se repartían los principados y los reinos, ¿no? Y como señala Muñoz Ledo y yo decía hace rato, ¿por qué no causó el mismo impacto cuando se desmiembra Yugoslavia, Checoslovaquia? Sí. Nadie dijo nada. Los aceptaron en la OTAN. No, ¿sí? y Pensando que eran además unas mirruñas en Europa, ¿no? Así es. Sin ninguna trascendencia. Pero nadie dijo nada. El gobierno de México se quedó calladito. Tenemos una representación de la República Checa y de la Eslovaquia, ¿no? ¿Por qué tanta laraca? Por los intereses económicos, es obvio. Sí. Y en el ámbito social, maestro Lerín, lo que se ha visto también es una polarización, ¿no? O sea, por un lado han salido las fuerzas más radicales que incluso, como comentaba el embajador, pues rayan en el franquismo, ¿no? En el fascismo, y de repente, pues ha sido tan polarizado esto que no se alcanza a ver como que una salida donde quedarán pues contentos, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? Sí, no, la verdad es que está muy... O sea, evidentemente tendrá que haber una salida. De momento no se ve muy complicada. Pero yo te voy a decir una cosa, fíjate que cuando vi cómo las fuerzas de la derecha más radical en España, las fuerzas franquistas, ya ni se digan las fuerzas de Rajoy y todos los que lo apoyan a él, todos en contra de manera radical, en contra de la independencia de Cataluña, pues inmediatamente uno empieza a sospechar que algo huele muy mal, algo están haciendo muy mal. Fíjate porque, por ejemplo, cuando mencionaba el embajador, la Tercera República que se crea en los años 30, ¿verdad? Poca gente sabe, por ejemplo, que en 1939 el propio presidente de la Comunidad de Cataluña fue capturado por los nazis y entregado a los franquistas y fusilado. Fusilado, claro. ¿Sí? Claro, pues esto nos recuerda al fusilamiento del padre Morelos, ¿verdad? Entonces, independientemente, no solamente por esas razones, pues nos sentimos solidarios con lo que está pasando. Y claro que el asunto, sí, como tú dices, sí ha polarizado, sí ha radicalizado, porque por otra parte, desde el punto de vista económico, dejemos de momento el político, Cataluña es una fuerza económica muy seria, muy seria, sí, claro. Una gran cantidad de empresas están ahí, y claro, el gobierno de España, pues muy conservador, siempre intentó espantar un poco no con el petate del muerto, pero bueno, pues evidentemente que si Cataluña se independizara... La salida de los bancos. Sí, bancos importantísimos de Cataluña, una medida de presión para evitar la independencia, ¿no? Sí, claro, porque justamente ese es el otro punto, ¿no? Sí salieron muchas empresas, pero ¿quién los presionó para salir, no? Porque evidentemente, pues esto se le salió de las manos al gobierno central español, pero bueno, aquí ya como que a manera general yo pregunto... ¿Qué tan lógico, razonable es que dentro de un mundo globalizado haya pequeños territorios buscando independizarse? Pues mira, ¿qué es la globalización? ¿Alguien se acuerda del consenso de Washington? ¿No? Donde nos dijeron las cosas van a ser ahora en adelante así. Se van a desnacionalizar todas las empresas, se va a privatizar todo y verán cómo van a ser todos felices. Esa es la globalización, la imposición del modelo neoliberal a nivel global. ¿Sí? Entonces, si partimos de esa interpretación, creo que muy realista, de la globalización, ¿sí? Pues es muy significativo que un pedacito de una nación que quedó dentro de España y que se quieran ir, tiene sentido, tiene todo el sentido. En Canadá, Quebec mantiene a buena parte del Estado canadiense.
Y por eso se querían ir los quebequeños. Sí. Ellos habían decidido irse, claro, ¿no? Perdieron el referéndum por una entrada masiva de anglófonos a vivir en Quebec. Y eso los hizo perder el referéndum, según me platican 2 yernos quebequeños que tengo. Sí. Claro, querían irse. Hidroquebec es una empresa fenomenal del Estado. Maneja nada más y nada menos que todo el agua. Sí, de los 100,000 lagos que tienen y los ríos y los... Casi nada. Sí. Entonces sí tiene sentido. El Estado-nación, ¿sí?, es una realidad. México es un Estado-nación. Aunque digan que Yucatán no se parece a nosotros, ¿no? Pero es una broma. No, sí somos un Estado-nación. Y un Estado-nación tiene derecho, en el contexto internacional, a existir como tal. Los catalanes son distintos a los españoles, a los Eso sí. del Reino de Castilla, ¿no? Su lengua es distinta, su cultura tiene peculiaridades, su historia. Y eso arma una nación. Exacto. Y su historia. Sí, bueno, pues efectivamente es un tema complejo y sí, yo comparto todos los conceptos, embajador, y además creo yo que todos tenemos derecho. El referéndum, lo que pasó es que era de carácter independentista y terminó siendo una batalla por expresarse siquiera, ¿no? Al decirles no puedes y tal, ellos, más se esmeraron por hacerlo. Lo que vimos en las redes fue brutal, ¿no? O sea, la policía a todo lo que da, robándose urnas, o sea, la verdad es que dejó mucho que desear la imagen. Creo que sí se deterioró la imagen de Rajoy y no sé ahorita exactamente dónde esté parado, pero lo que sí me da la impresión es que lo que viene también va a ser muy importante, ¿no? O sea, el tiempo que se está viviendo. Y de eso vamos a comentar en el siguiente bloque. Por lo pronto vamos a hacer el último corte y regresamos con este tema y con lo que nos han estado compartiendo tanto el embajador Sergio como el maestro Lerín. Volvemos. Hoy, programa especial, mesa de análisis, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Puntos suspensivos. Programa especial de Puntos Suspensivos, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Hoy, programa especial, mesa de análisis, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Análisis en contexto. Puntos suspensivos.
Mesa de análisis, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Puntos suspensivos. Programa especial de Puntos Suspensivos, giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Y recuerden, querido auditorio, que estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, en la delegación de Tlalpan, aquí en una mesa especial sobre la situación actual de Cataluña. Agradecemos su atención y les pedimos se comuniquen al teléfono 55 64 25 13 74. 55 64 25 13 74 o por Facebook Live a Puntos Suspensivos Radios. Puntos Suspensivos Radio. Y bueno, vamos a retomar el tema con el embajador de México, un embajador de México, Sergio Romero Cuevas, disculpen, y el maestro Héctor Lerín Rueda. Y bueno, continuamos con este interesante tema sobre la situación actual de Cataluña. Maestro, ¿cómo se evaluaría la respuesta del gobierno español y del rey ante la declaración independentista del presidente catalán? Pues mire, una declaración evidentemente autoritaria y legalista y totalmente judicializada. La prueba está que terminaron en la cárcel una serie de 364 funcionarios fueron expulsados del gobierno y fueron elegidos, ¿sí? La presidenta del Congreso en la cárcel. Escuchamos varias veces a Rajoy, lo hemos escuchado varias veces, referirse, por ejemplo, a Venezuela y acusarla de autoritario, claro, haciendo segunda también al gobierno de México, y acusar al gobierno de autoritario, y que porque la Asamblea Constituyente y tonterías de ese tipo. Y ellos metieron a la cárcel a la presidenta del Parlamento, ¿sí? Y metieron a la cárcel a otros dos independentistas muy importantes. Ni se diga que le han arrojado la aplanadora legalista al presidente, ¿verdad? Que ha tenido que huir de Bélgica, en parte también para que la Comunidad Europea vea que el problema es más grande de lo que parece. Y luego vemos al rey, ¿cómo se llama? Felipe. No es Felipe el Hermoso. No. Bueno, vemos al rey también con un discurso autoritario, siguiendo prácticamente la misma línea de su presidente. Y pues entonces nos acordamos de aquellos Borbones que en 1714 le quitaron la autonomía a los catalanes, ¿verdad? En una guerra que también perdieron los catalanes. Y después vimos una continuación del franquismo y utilizando evidentemente a la policía y recurriendo a los métodos más más autoritarios, ¿verdad? Que nos recuerda a las dictaduras latinoamericanas peores, ¿no? Ven ahí golpeando niños y mujeres, cosa que se vio a nivel internacional muy mal, porque aquellos señores mal que bien hicieron un referéndum y hicieron unas urnas, y eso en democracia occidental pues se ve muy feo que te maltraten de esa manera. Se volvió una democracia accidental. No, yo veía las fotos y los videos del accionar de las fuerzas represivas en Cataluña y me acordaba de un programa de la radio española de noticias en el que se estaba criticando al gobierno de Cuba de manera salvaje, diciendo que era un país antidemocrático. Se referían a las mujeres de blanco, que el gobierno cubano, cuando salen a manifestar, las sube en un autobús y las lleva a su casa en autobús. Cuando ve uno las imágenes de la paliza que la policía le pone a los ciudadanos catalanes, se pregunta uno, ¿eso es la democracia? Y lo que pasa en Cuba, que se las llevan a su casa en autobús, ¿eso es represión?
por favor. Pues sí, vemos que sale de lo normal ese tipo de acciones del gobierno español, y realmente una represión demasiado dura contra los catalanes, ¿verdad? ¿Y de qué manera impactaría si esta independencia catalana fuera exitosa? ¿Cómo, señor embajador? No quiero especular, pero ¿por qué es tan importante para España Cataluña? Pues porque tiene un peso económico importantísimo. Entonces lo que quieren el régimen español es conservar ese peso económico dentro de su territorio. No van a dejar que se vayan así, insisto. Hace rato hablábamos de la amenaza de la salida de los bancos, ¿no? Para tratar de evitar que se llegara el momento del referéndum. Sí. Obvio, insisto, España no quiere perder la riqueza que le representa a Cataluña. Y en el caso de la Unión Europea, ¿cómo impactaría esto? La Unión Europea se formó con el gobierno español, igual que el gobierno de México, sí, igualito, no en una independencia unilateral. También acuérdese usted que, pues la verdad, los españoles, el gobierno de España, pues teme que, por ejemplo, si Cataluña no solamente declarara su independencia, que ya lo hizo, sino que esta verdaderamente se consolidara de la manera que fuera. Uh-huh. También está el problema de los vascos, ¿sí? Y la verdad es que le voy a decir, España es un mosaico de nacionalidades muy complicado, no es fácil. Por ahí escuchaba yo cuando vivía en Europa que cada español es un partido político, Los españoles son tremendos en eso. Pero no solamente está el problema estaría el asunto de Cataluña, también en otras partes de Europa. El problema de los nacionalismos es muy fuerte, que precisamente como hablaba el embajador, la globalización ha venido a acelerar y ha venido a soliviantar, porque la globalización también pues tiene tremendos impactos negativos para muchas nacionalidades, ¿verdad? Y la Unión Europea, lamentablemente, pues también ha manejado los términos y se maneja en los temas del neoliberalismo, ¿verdad? Que no respeta absolutamente nada, quiere pasar por encima de las personas y nos quiere convertir, como decía el señor Bush en su momento, ¿verdad?, en un gran mercado, que todos seamos iguales, ¿verdad? Pues sí, entonces se correría el riesgo de una réplica, ¿no? En otros lugares. Que sí, que cunda el mal ejemplo, ¿verdad? El mal ejemplo. Y en Europa, esas son palabras mayores. Sobre todo Euskadi, ¿no? Sí, claro. Sí. Los vascos. Sí, así los es. vascos, eso. ¿Y cómo evalúa la respuesta del gobierno mexicano ante los acontecimientos de Cataluña con el gobierno de España? Perdón. Otra vez me la pone fácil. Perdón, otra vez me la pone fácil. México no debió abrir la boca para hablar de la decisión de los catalanes de ser independientes. Debemos haber respetado la decisión del pueblo catalán. Eso se llama autodeterminación. Sí. Y reitero otra vez el recordatorio, tenemos una cosa que se llama la doctrina Estrada. México no practica el reconocimiento de estados ni de gobiernos. Eso no tiene vuelta de hoja. ¿Qué es nuestra historia? La historia de las grandes guerras nacionales. El estar sometidos a las presiones de la comunidad internacional para que nos reconocieran, ¿no? Y eso no le pasó solamente a México, a todos los países que declararon su independencia. Haití, para que lo reconociera Francia, le metió una deuda de independencia que no acaban de pagar todavía, ¿no? Son trillones de euros. Entonces, me la puso usted otra vez fácil. No debimos haber dicho eso. Sí. Deseamos, como lo dije de Venezuela, que los catalanes y los españoles resuelvan de la mejor manera este asunto, ¿sí? Vamos a ser solidarios con lo que decidan estas naciones, ¿ya? Y hablando del legalismo que comentamos hace rato, el hecho de que el gobierno de España siga manejando la tesis de que España es indivisible, ese rollo,
La Constitución es un papel escrito por los hombres. Claro que es una cosa muy importante, pero las Constituciones no están escritas en piedra, no las escribió Dios, ¿sí? No son para siempre. Y si queremos hablar de constituciones modificadas, aquí está la de México, por ejemplo, ¿no? Que tiene una grandísima cantidad de artículos, ¿verdad? Que no reflejan más que la inseguridad de los mexicanos y la desconfianza que tenemos entre nosotros, pero es otra cosa. Entonces, no hay por qué manejar el rollo legalista del gobierno español, ¿verdad? Que la Constitución y nosotros, puro rollo, dicho en términos mexicanos, ¿verdad? Bueno, y con este análisis y el cúmulo de información que hemos obtenido, ¿sería capaz de hacer una hipótesis, señor embajador? ¿Qué va a pasar después del 21 de diciembre, que son las elecciones en Cataluña? Bueno, ya se registró el presidente defenestrado como candidato. Sí. Esto quiere decir que va a seguir el tema de la independencia hasta que se logre. Esa es mi opinión. Sí, yo la verdad es que no veo, o sea, más bien desde otro punto de vista, psicológicamente hablando, ya Cataluña está separada de España, ¿eh? Los catalanes no se sienten españoles, ojo, en su gran mayoría. Claro que hay catalanes que sí, que quieren estar con España, eso es entendible, pero psicológicamente la mayoría de los catalanes ya están separados de España, ¿eh? Y uno puede pensar que empieza por la psicología. Hay muchas cosas que marcan una división. No es que nosotros queramos que los españoles se pelean y se peleen todo, pero tampoco debemos intervenir de la manera tan negativa como mencionaba el embajador. ¿Cuál fue el resultado del referéndum? No. En apoyo a lo que estás diciendo, de que no se sienten ya parte de España. Sí. No, y además, todos estos acontecimientos lograron que mucha gente que a lo mejor, o que en un tiempo no quería la independencia, después de ver esta reacción del gobierno central, cambió de opinión, ¿no? Claro. Digo, efectivamente, el 91% de la gente que pudo votar, votó por el sí, ¿no? Claro. Y como dato, pues efectivamente, apoyando lo que nos comentaba el embajador, Cataluña representa el 21% del Producto Interno de nada más España, y nada ¿no? menos. Entonces, y ellos, digo, razones hay, muchas. La verdad es que es una situación compleja. Yo a esto me refería hace rato, maestro Lerín, cuando comentaba que realmente no se ve una salida, pues, franca, ¿no? Va a ser complejo. No sé realmente qué va a suceder. El presidente Puigdemont se ha inscrito ya para las elecciones. Se habla de una unidad de partidos de izquierda que al final no se está logrando. Pero vamos, creo que es importante pues no perder de vista, porque aquí planteábamos dos cosas, ¿no? En algún otro programa. ¿Cómo Peña Nieto dijo que no reconoce el Estado catalán, ¿no? Y aquí hacíamos la broma porque sí reconoce a Monterrey como Estado, ¿no? Pero además también decíamos, eso. Y bueno, y por otro lado, pues también sigue esta postura del gobierno mexicano de brincar sin que se lo pidan, ¿no? Y entonces yo planteaba aquí una pregunta en ese sentido, pues, más allá de lo que va a suceder en las próximas semanas, yo creo que pues nosotros tenemos que ser hasta cierto punto observadores, ¿no? Como decía, o sea, no intervenir, ¿no? Quedamos peor a la hora de emitir un juicio a la ligera, ¿no? Yo creo que la situación que vemos en Venezuela después de las elecciones, que gana el partido de Maduro, debió llevarnos a hacer una reflexión interna y decir, parece que le estamos regando. Pero no, fuimos con el grupo de Lima, y empezaron a decir que las elecciones habían sido trucadas, ¿no? El Estado de México, ¿no? Sí, ahora. Sí. No. Sí. Bueno, ¿algo más que quiera agregar? Yo le pediría, ya que el presidente del PRI es adivino, porque saben que Morena va a convertir a México en una Venezuela, como ellos dicen,
pues que nos adivinen qué es lo que va a pasar allá, ¿verdad? Ojalá, porque ellos echan la baraja y leen el tarot y eso. Les podemos pedir que nos adivinen un poco, ya eso que son tan buenos, digo, han llegado a ese nivel, ¿no? Bueno, pues señor embajador Sergio Romero Cuevas, maestro Lerín, Héctor Lerín Rueda, les agradecemos su participación en esta mesa especial de análisis, las giras internacionales de AMLO y la situación actual de Cataluña. Y nos gustaría que nos dijeran dónde nuestro auditorio puede comunicarse o contactarse con ustedes. Bueno, yo primero les agradezco a ustedes que nos permitan otra vez participar en la mesa. Me parece muy importante que el auditorio, la gente de Morena, esté bien informada, que se enteren, que escuchen comentarios distintos a los que les dicen los grandes medios. A mí me pueden contactar en mi correo electrónico edernesto, S de Sergio, @gmail.com. Maestro. Mi correo electrónico es hectorlerinmx@yahoo.com.mx. Y bueno, querido auditorio, tuvimos este programa especial y les agradecemos su atención y los invitamos para próximos programas aquí en Puntos Suspensivos Radio.